El estudio de suelo, como su nombre lo indica, nos sirve para conocer cuáles son las características de un suelo. El estudio de suelos implica una serie de pasos o procedimientos. La profundidad con que se haga ese procedimiento va a depender de para qué queremos hacer el estudio de suelo. Según el profesional o la rama de la ciencia que requiere el estudio de suelo, vamos a tener diferentes niveles de profundidad. En este caso voy a ejemplificar con dos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de suelos con fines taxonómicos, eso significa para clasificar ese suelo, voy a tener un grado de complejidad mayor en el procedimiento del estudio que para un estudio solamente con fines agronómicos. A los fines prácticos que nosotros vamos a utilizar en campo, únicamente nos interesan dos ítems o dos puntos del estudio completo de un suelo. Y ellos son la historia de un lote o de ese suelo y el muestreo de suelo. La historia del lote que nosotros vamos a tener en cuenta para el estudio va a depender de la finalidad. Por ejemplo, si tomamos esta porción de terreno, que en este caso es un lote de una huerta ubicado en la zona urbana de la ciudad capital de Santiago del Estero, lo que tendría que hacerse es fijarse la historia del lote desde los años anteriores o como máximo desde el año pasado hasta la actualidad o hasta la fecha de hoy en que estamos realizando la observación de esta porción de terreno. En este caso particular, este lote ha tenido implantación de melón y de maíz por trasplantes de pequeñas plantines en el mes de septiembre del año 2019. Ambos cultivos han sido aprovechados y cosechados en el año 2020. El melón ha terminado de cosecharse en febrero del año 2020 y los restos vegetales han sido incorporados en ese mes. En cambio, al maíz se lo ha dejado hasta mayo del 2020, donde han sido extraídas las mazorcas ya para grano seco y el resto de la parte vegetativa de las plantas de maíz ha sido picado y distribuido sobre la superficie de este terreno. Ahora bien, si ustedes observan, se puede ver actualmente que en esta forma ha permanecido toda esta superficie durante el invierno. Es decir, desde la cosecha de maíz hasta el día de hoy ha transcurrido un tiempo que nosotros en agronomía denominamos barbecho, que significa el tiempo en el cual el suelo está sin actividad desde la recolección del último cultivo o el picado de rastrojo del último cultivo hasta las primeras labores del cultivo del año siguiente. En este caso, este lote está transcurriendo el invierno con un barbecho que llamamos semicubierto. ¿Por qué? Porque el rastrojo picado no ha llegado a cubrir totalmente la superficie. En esta oportunidad es que nosotros debemos evaluar la fecha de muestreo de suelo. ¿Por qué? Ese es el otro punto principal que vamos a tomar del estudio de suelo, la fecha de muestreo. Una vez que ya conocemos la historia del lote y una vez que ya sabemos qué vamos a sembrar en la campaña siguiente, lo que se hace es 2 meses antes de la siembra programada, hay que hacer el muestreo de suelos para llevarlo al laboratorio y obtener resultados referentes a la fertilidad química del suelo, como ser pH, conductividad eléctrica o contenido de nitrógeno de ese suelo, para saber si vamos a fertilizar o vamos a aplicar algún tipo de abono o enmienda para la siembra del próximo cultivo.